¿Qué eres tú? ¿Creyente o discípulo? Quiero contarte la historia de alguien que creía que era discípulo y solamente era un creyente. Y solo el encuentro con Jesús logró generar ese cambio en su vida. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan. Niños, ya lo vimos ahora en el rincón infantil. San Juan, el capítulo 3. San Juan, el capítulo 3. El versículo 1 en adelante, quizás podríamos ir hasta el 21. Y aquí nos habla de un personaje muy importante en el registro sagrado. Dice la palabra del Señor, Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Un hombre que ocupaba una alta posición. Un hombre que era dignatario, era fariseo. Principal, una persona de renombre. Ahora, si ustedes leen el versículo 10, vayan conmigo al versículo 10, encontrarán que tenía una posición quizás aún más relevante de la que aparece en el versículo 1. Dice la palabra: Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Maestro de Israel, fariseo, principal. Oremos. Querido Padre, hoy tú quieres confrontarnos con la historia de Nicodemo. Hoy quieres confrontarnos, Señor, con un nuevo nacimiento. Te pido en el nombre bendito de Jesucristo que tu Espíritu Santo hable a cada mente y a cada corazón. Y que, Señor, tú puedas obrar transformación en nuestras vidas por tu palabra. Habla tú, Señor. Que no hable un hombre, que no hable un pastor. Habla tú. Usa el instrumento humano y dinos lo que tú quieres que escuchemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Saben, queridos hermanos, que algunos mensajes no son muy populares. Lo vimos en la lección de la escuela sabática. Jeremías estaba predicando un mensaje al pueblo, pero un mensaje que el pueblo no quiso escuchar. De paso, tanto que el pueblo decidió escuchar a un falso profeta. Y creyeron que el mensaje del falso profeta era aún mejor que el mensaje que Dios quería darles a través del profeta Jeremías. Es cierto, la gente estaba confundida en aquel momento. Pero yo quiero decirles que en este caso hay un mensaje bien claro que la palabra del Señor desea presentarnos. Para la gran mayoría de nosotros, cuando estudiamos este capítulo 3 del libro de Juan, es fácil entender que allí habla acerca del bautismo. Y es más, la gran mayoría de los que damos estudios bíblicos, de los instructores bíblicos, usamos este relato para decirle a la gente: debe bautizarte, porque deben nacer del agua, y el nacer del agua es el bautismo, y eso está claro para nosotros. Y aunque la gran mayoría de los sermones que hemos escuchado de Juan 3 están en esa línea, yo quisiera presentar hoy, por la gracia de Dios, una manera diferente de mirar Juan 3. Y quiero tratar de verlo basado o guiado por la introducción del tema en esta hora, con el video. ¿Saben? Nicodemo busca a Jesús y Nicodemo se considera un hombre bueno. Por supuesto, ¿cómo no va a ser bueno? Fariseo, de los principales, maestro de la nación de Israel. La tradición judía dice que Nicodemo era uno de los 4 hombres más ricos de Jerusalén. Bueno, eso dice la tradición judía, no lo dice la Biblia. Así que era un hombre prominente, rico, prestante. Un hombre moral, religioso, seguía fielmente las tradiciones, era un líder además. Pero para el apóstol Pablo, que también era fariseo, todas las características que tenía Nicodemo no tienen sentido, no sirven. Y yo quiero que vayan conmigo
a cómo lo ve Pablo. Filipenses, vayan conmigo a Filipenses. El capítulo 3, el versículo 4 al 8. Filipenses 3, 4 al 8. Dice el Señor en su palabra. Filipenses 3, 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es una expresión muy fuerte la que usa Pablo. Pablo está diciendo que él era fariseo. Pablo está diciendo que él guardaba la ley. Pablo está diciendo que él era un hombre religioso, que era un hombre moral, pero que ahora por amor a Cristo todo eso lo considera basura. Que toda su preparación académica, religiosa, de conocimiento de la intelectual, no es otra cosa que basura. ¿Cómo es posible que se pueda considerar a una persona que se cree moral, que es religiosa, como basura? Pero Nicodemo, volvemos a la historia de Nicodemo y vuelva nuevamente a Juan el capítulo 3. Pero Nicodemo viene a Jesús porque él sabía que era un maestro mayor, a pesar de su juventud. Pero sabía que él venía de Dios porque todas las cosas que hacía eran de Dios. Dice el versículo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. He venido a ti porque yo sé que tú tienes cosas que me puedes enseñar. Aquí hay algo positivo en Nicodemo. Es un hombre humilde. Sabe que encontró en Jesús a alguien que le puede enseñar. Y quiero decirles que para los rabinos eso no es fácil, porque ser rabino implica prepararse 40 años para poder dirigir a la Grey. Y ahora, un hombre joven con menos de 33 años es el que necesita enseñarle a Nicodemo. Reconocía que era sobrenatural, reconocía que era una persona superior. Y se acerca a Dios en su condición. Y hay algo interesante. Noten que Nicodemo no hace ninguna pregunta. Nicodemo viene a Jesús únicamente a decirle: mira, tú eres maestro. Lo reconoce como maestro. Y entiende que ahora debe recibir de Jesús. Lo hizo de noche. Nosotros sabemos por la inspiración profética, y está registrado en el deseado de todas las gentes, que Nicodemo vino de noche por una razón especial. Era porque él no quería que un hombre tan prestante, un hombre que formaba parte del Sanedrín, pudiese ahora ser identificado con un maestro que apareció y sintiera simpatías hacia ese maestro. Así que él se cuida y por eso lo busca en la noche. Para de esa manera no verse comprometido. Sería criticado quizás, sería malinterpretado quizás, y prefiere hacerlo en secreto. Y aquí viene algo bien importante, bien interesante. Para todo judío de la época, el creer que era parte de la nación judía era necesario para ser salvo, era suficiente para ser salvo. El ser circuncidado, suficiente para ser salvo. El asistir a la sinagoga todos los sábados, suficiente para ser salvo. El devolver los diezmos y las ofrendas, el ser un religioso, suficiente para ser salvo. Y Nicodemo de alguna manera tenía alguna duda. Y aunque no le hace preguntas a Jesús, bueno, tampoco el relato condensa toda la conversación. Quizá la conversación duró horas. Lo que tenemos en el relato es una síntesis de lo que pasó, quizás resaltando lo más importante. Posiblemente intercambiaron muchas palabras que no están registradas aquí. Y Jesús tuvo que contar esta historia a alguien.
Al mismo Juan quizás tuvo que contársela. Y cuando Jesús le cuenta la historia a Juan, entonces Juan la registra. Y la registra para nuestro beneficio. Porque es posible que alguien siente que es buena persona aquí. Es posible que alguien siente que con devolver los diezmos, que con venir los sábados, que con conocer de la Biblia es suficiente. ¿O es correcto? Pues yo quiero decirles que Nicodemo se encuentra con una sorpresa. Y es que su vida religiosa no era más que, como dice Pablo, cosas que ya no tenían valor. Y entonces Jesús le responde, cuando yo preguntaba, cuando leía el versículo 3, ¿pero qué responde Jesús? Y Nicodemo no preguntó nada, pero le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Mira, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y algunas veces hemos escuchado predicar que, mira, Nicodemo no entendió lo que Jesús estaba diciendo. Eso no es cierto. Nicodemo es un rabino ilustrado. Nicodemo sí estaba absolutamente seguro de lo que el Señor le estaba diciendo. Lo que Nicodemo dice más adelante en la expresión siguiente es, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El concepto del segundo nacimiento ya era un concepto bien claro, del nuevo nacimiento, perdón, era un concepto bien claro para los judíos. Los judíos sabían a qué se estaba refiriendo. La palabra del Señor lo plantea en otros apartes. El tema aquí es que él realmente está diciendo es que no habría posibilidad para él, porque ahora se estaba encontrando consigo mismo que todo lo que había hecho, que toda su religiosidad, que toda su aparente moralidad no era lo que realmente podía darle el reino de los cielos. ¿Qué era entonces lo que podía darle el reino de los cielos? Y yo quiero que ustedes miren con atención cómo la palabra del Señor sí habla de esto. Y él conocía bien estos textos de la Biblia. Vayan conmigo a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Nicodemo era un experto de las Escrituras. Estos textos los había leído en algún momento. Versículo 25 en adelante. Ezequiel 36, verso 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Aquí está el nuevo nacimiento. ¿Un corazón qué? Nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está el nacimiento del espíritu. Quitaré de vosotros el corazón de piedra. Tú puedes ser religioso, pero tener un corazón de piedra. Tú puedes conocer mucho de la Biblia, pero no sentir compasión por el necesitado. No sentir compasión por el que tiene hambre, o por el sediento, o por el desnudo. Y lo que aquí está diciendo Ezequiel es que Dios quiere que sus hijos experimenten el espíritu, la renovación del espíritu en su interior. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Allí está el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica poner por obra lo que Dios dice en su palabra. No es conocer los mandamientos. No es saber lo que tengo que hacer. Es vivirlo y experimentarlo, es sentirlo, gozarlo, disfrutarlo. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Quién de ustedes tuvo que hacer algo para nacer? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién de ustedes tuvo que hacer algo para nacer? Nada. La que tuvo que pujar fue su mamá. Si fue en una clínica, los médicos ayudaron, las enfermeras. Si fue en su casa, quizás la partera. Pero usted no tuvo que hacer nada. Es más, ninguno de ustedes recuerda el momento cuando nació y salió de allí. Así que cuando nacemos no tenemos que hacer nada. Miren la analogía que usa Jesús. Jesús le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Pero hay algo interesante, Nicodemo.
¿Y por qué usa Jesús esa analogía? Para demostrar que Él no tenía que hacer nada para nacer de nuevo. Quien hace que tú nazcas de nuevo es Dios. Tú puedes ser religioso, conocer de la Biblia, pero no sentir en tu interior la transformación del Espíritu. Y esa transformación la pone Dios. Miren, aunque ya usamos un texto que conocía Nicodemo, ahora quiero ratificar lo mismo en palabras del apóstol Santiago. Vayan conmigo a Santiago 1:8. Santiago 1:8. Libro de Santiago. Dice el Señor. Dice el Señor. Perdón, 18, disculpen, les dije 8, no, es 18. Santiago 1:18. Escuchen. Él de su voluntad, ¿quién es Él? Dios, ahí está en mayúscula. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Quién es el que nos hace nacer? Y es por su voluntad, no por la nuestra. Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira, cuando Jesucristo y del Espíritu te renueva, cuando la palabra es acción en tu vida, tú no puedes ser creyente, tú tienes que ser discípulo, porque comienzan a suceder cosas en tu interior que tú no sabes por qué suceden. Comienzas a sentir el deseo de predicar a otros, tú no sabes por qué sientes eso. Comienza a surgir en tu corazón el deseo de ayudar a los más necesitados, no sabes por qué. De llevar un mercado a una persona que no tiene con qué comer y tú no sabes, algo te mueve, no importa la hora, no importa las inclemencias del tiempo, Dios comienza a mover cosas en ti. Él lo hace por su poder y por su gracia. Nicodemo era religioso, pero no había nacido de nuevo y no podía entrar al reino de los cielos. Sigan leyendo conmigo otra vez Juan 3. Volvamos a Juan 3. Volvamos a Juan 3. Y el Señor quiere explicarle acerca del nacimiento. Y entonces dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está claro, el nacimiento del agua es necesario para entrar al reino de Dios. Ese tema no lo voy a tocar hoy. Generalmente todos los predicadores tocan ese punto. Nacer del agua es ser bautizado. Querido amigo que estás aquí en esta iglesia, si tú no eres bautizado, quiero que sepas que el bautismo es requisito para entrar al reino de Dios. Por eso el agua en Ezequiel, como lo miramos ahora, representa la limpieza de los pecados. Es el símbolo de la transformación. Es el símbolo de que nuestra vida pasada es limpiada y comenzamos una vida nueva. Tú necesitas ser bautizado. Tú necesitas nacer del agua. Pero aquí, el otro ingrediente, y es donde estoy haciendo énfasis, es en el nacer del Espíritu. Y el que te hace nacer de nuevo únicamente es Dios. Tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué no pasa nada en mí? Quizás porque no estás buscando a Jesús para lo que Él quiere hacer. Fue Nicodemo el que buscó a Jesús para que Jesús hiciera la transformación. Y sigue diciendo el versículo, lo que nace de la carne, ¿carne qué? Es. Y lo que nace del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea que aquí hay dos tipos de personas, los que nacen de la carne y los que nacen de ¿qué? De Espíritu. Ahora, aquí no hay mucho que explicar, ya se han predicado muchos sermones y quizás usted lo ha escuchado. Nacer de la carne es seguir los deseos de la carne, hacer lo que a mí me gusta, lo que a mis ojos les gusta ver.
comer lo que me gusta comer. Nacer de la carne es dejarnos llevar por la carne. Es nuestro cuerpo dominando nuestra vida, en lugar de que nuestra mente domine nuestro cuerpo. En lugar de que el espíritu domine el cuerpo, entonces el cuerpo domina mi vida. Y entonces ahí tenemos problemas, todos los que ustedes se imaginen. Tenemos el problema de la pereza, el cuerpo dominando. Tenemos el problema de la glotonería, el cuerpo dominándome porque me gusta. Tenemos el problema de las enfermedades y caemos en enfermedades porque comemos lo que nos parece, en lugar de seguir lo que Dios dice en su palabra. Y entonces la lucha grande es que contra el cuerpo, porque somos nacidos de la carne y el que nace de la carne, las obras de la carne hace. Y dejamos llevar nuestros pensamientos a lo que nos gusta. Y quizás esos gustos pueden ser gustos depravados. Esos gustos pueden ser pecados sexuales. Esta tarde para los jóvenes, en la sociedad de jóvenes, voy a tocar el tema de la masturbación. Y quizás a alguien le interese conocer un poco al respecto. Nos dejamos llevar porque el espíritu no nos domina. ¿Y por qué no nos domina el espíritu? Porque Dios no ha hecho la obra. ¿Y por qué Dios no ha hecho la obra? Porque no nos hemos acercado para que la haga. Y escuchen algo. Conozco a personas que se tildan de morales. Conozco a personas que tienen conocimiento bíblico grande, inmenso, pero que su vida adentro está llena de rencores, está llena de hipocresía. Por eso Jesucristo es claro a los fariseos hipócritas, porque dicen una cosa, pero en su interior ¿qué? Son de la carne, no son del espíritu. Así que aquí tenemos los dos nacidos. ¿Y cómo le explica ahora Jesús qué es nacer del espíritu? Y aquí está la interesante, la explicación. Versículo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace ¿de qué? Y saben, yo tuve problemas durante muchos años para entender ese versículo. Porque no entiendo, ¿cómo así que el que nace del espíritu es como el viento? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Y hermanos, a semejanza del viento, el nuevo nacimiento es invisible, pero obra. El viento lo sentimos, no lo vemos. Y así es como el Espíritu Santo obra en el corazón humano de una manera inexplicable. Comienzan a suceder cosas en tu vida inexplicables. Comienzas a sentir cosas en tu vida inexplicables. Comienzas a sentir fuerzas en tu interior, deseos en tu interior de predicar, de comprometerte con la obra de Dios, de servirle al Señor, de ser un verdadero discípulo, de predicar, de abrir grupos pequeños, de dar estudios bíblicos, de hablar con todas las personas que se te atraviesan en el día, en la oficina, en la calle, en el colegio, en la universidad. Algo comienza a pasar en ti, y lo que comienza a pasar de esa manera inexplicable es que el Espíritu Santo obra en tu interior. No lo ves, pero se siente. Y tú y yo necesitamos este nacimiento. ¿Saben? Yo dije al comenzar que algunos mensajes no son muy populares ni muy atractivos. Y quizás este sea uno de esos mensajes. Mi responsabilidad como pastor de esta Grey es, por la gracia del Señor, mostrarle a cada uno que hay un trabajo que debe hacer para Dios. Y que si tú solamente vivas en el ritualismo, que si tú solamente vives en el conocimiento, y muchos me dicen, pastor, ¿y por qué no tienen semana de profecía? ¿Y por qué no tienen esto? ¿Y por qué no predican sermones más profundos, más de fondo? Y mi pregunta es, ¿para qué?
¿Para que tú sigas sentado en la silla? Si es que el nacer del Espíritu no es estar sentado para que solo me alimente. El nacer del Espíritu es tomar lo que sé para compartirlo con otros. Y Nicodemo tuvo que encontrarse con una verdad que no esperaba. El Señor tuvo que decirle: ¿cómo vas, Nicodemo? Te vas a perder. ¿Cómo vas, Nicodemo? No vas a ser salvo. La obra del Espíritu Santo es tan inexplicable como el viento. Nadie puede controlar la obra del Espíritu Santo. Actúa y transforma. Tú no conoces ni de dónde viene, ni a dónde te va a llevar el Espíritu Santo. Tú no sabes eso. Dios tiene planes contigo más grandes de lo que tú te imaginas. Piensa en lo más alto que quieras llegar en la vida. Piénsalo. Pues esos son pensamientos humanos. Dios quiere llevarte mucho más lejos cuando naces del Espíritu. Debo ir terminando, el tiempo ya se está yendo. Y quiero decirles, hermanos, que en algún momento hay una transformación en Nicodemo. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan, en el mismo Juan, el capítulo 19. San Juan 19. Juan 19. Versículo 38. Juan 19, 38. Dice el Señor: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo. ¿Quién vino? A ayudar a José de Arimatea, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En algún momento, entre Juan 3 y Juan 19, el viento sopló para Nicodemo. En algún momento, Nicodemo fue tocado y convertido. En algún momento pasó de la teoría a la acción. En algún momento pasó del sedentarismo a la actividad física. En algún momento entendió que el Espíritu había hecho una obra de transformación en él. Y saben ustedes, un historiador de la época escribe sobre la vida de Nicodemo. Nicodemo, después de ser un hombre tan rico, vino a pobreza. Perdió todo lo que tenía. Y ese historiador describe la vida de Nicodemo, que él ahora había sido expulsado del Sanedrín. No está registrado en la Biblia, pero la historia lo corrobora. Fue expulsado de Jerusalén por seguir a su maestro. Y Nicodemo tuvo una suerte desgraciada, al punto de que habla el historiador de la pobreza que su familia y su hija vivió. Pero saben, lo más importante para Nicodemo es que había nacido de nuevo. Y que ahora él era heredero del reino eterno. Yo no sé cuál es tu vida ahora, pero yo sí quiero decirte, volvamos a Juan 3.
Volvamos a Juan 3. Y ahora, el versículo 9 dice, le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos. Y de lo que hemos visto, ¿qué? Testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y quiero que nos fijemos en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? ¿Cómo nacer de nuevo? El Espíritu Santo va a hacer nacer de nuevo al que Él quiera. Dios va a hacer nacer de nuevo al que Él quiera. Tú no tienes que hacer nada para nacer de nuevo. Pero hay un asunto aquí. Necesitamos levantar a Cristo. Yo no sé si tú estás levantando a Cristo en tu hogar. Yo no sé si tú tienes culto con tus hijos en las mañanas, si oras con ellos en las noches, no sé, con tu esposo, no sé, con tu esposa, no sé. Yo no sé si lo que ven en la televisión está levantando a Cristo, no sé. Yo no sé si cuando tú vas y te involucras con las demás personas levantas a Cristo y les hablas de Jesús, no sé. Pero la única manera para que tú nazcas de nuevo es que levantemos a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a hacer cosas impresionantes contigo. Pero hay que levantar a Cristo. Yo no sé si en tus conversaciones, jóvenes que me escuchan, yo no sé si en tus conversaciones tú levantas a Cristo o estás levantando al cantante de moda o estás levantando al actor de moda o estás levantando la película de moda. Para que el Espíritu Santo obre, hay que levantar a Cristo. Y Nicodemo decidió levantar a Cristo a pesar de que el mundo se viniera contra él. Y hoy es un día de salvación aquí. Porque necesitan nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Amén. Y si tú quieres entrar al cielo, ok, necesitas ser bautizado, debes bautizarte. Pero además de eso necesitas levantar a Cristo. Porque aquel que levanta a Cristo, el Señor dice, quiero que éste reciba el poder. El Espíritu Santo no está en todos. Ese es otro tema que alguna vez compartí muy brevemente aquí en una reunión pequeña de hermanos. Pero el Espíritu Santo no está en todos. Dios da el Espíritu Santo a quien Él quiere, como Él quiere. Y les da dones a quien Él quiere, como Él quiere. Pero si tú te encargas de levantar a Cristo, el nuevo nacimiento vendrá a tu vida. Y el levantar a Cristo es vivirlo y es actuar. ¿Saben? Nicodemo creía que era discípulo, pero no. Nicodemo solo era un creyente. Y ahora entendió que levantar a Cristo es ser discípulo. Y es ir a llevarlo a todos aquellos que lo necesitan. Cada vez que te muevas por tu vida, piensa con qué propósito te mueves por la vida. Cada vez que leas, veas algo, comas algo. Y termino con 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Yo quisiera terminar con un canto que muchos de ustedes saben y lo han escuchado muchas veces. No está en el himnario, pero que demuestra perfectamente lo que la palabra de Dios nos ha mostrado hoy. Se llama Renuévame. ¿Lo conocen?
Si alguien lo sabe, me gustaría que me acompañaran al piano con ese canto. Y yo pienso que ha llegado el momento de que nuestra vida sea renovada, que nazcamos de nuevo. ¿Saben? Esta noche estaremos trabajando en nombramientos. Desde la puesta de sol a las 5, la comisión de nombramientos se está reuniendo para nombrar personas. Le hemos pedido a los directores que van siendo nombrados que ellos vayan buscando personas que quieren trabajar con ellos. Si alguien se acerca y te invita a trabajar, comienza a levantar a Cristo y a comprometerte con Él. ¿Saben ustedes? El discípulo se compromete, el creyente no. Y yo sueño con una iglesia que quiera levantar a Cristo. Yo sueño con una iglesia hispana de Queens, en donde cada miembro en su casa, donde vaya, levante a Jesús. En donde pronto tengamos que tener varios cultos los sábados, porque aquí no caben las personas. Porque hay tantos que quieren, nos ven y quieren aprender de nosotros, que quieren venir para disfrutar de esa felicidad que nosotros tenemos. Y mientras cantamos este canto, si hay alguien, un hermano, voy a hacer 2 invitaciones. Si hay que necesita nacer del agua y quiere pronto ser bautizado, yo voy a invitar a los que les gustaría pronto ser bautizados que vengan aquí. Yo voy a orar por ustedes. Pero si hay alguien que sabe que necesita nacer del Espíritu, le voy a pedir que se ponga en pie donde está y que usted se comprometa, si se pone en pie, a levantar en Cristo a partir de ahora, cada día, en su vida, en su actuar, en su caminar. Vamos a cantar Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Dios te bendiga, gloria a Dios. Tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, queremos ser renovados en esta mañana. ¿Hay alguien más que quiere ser bautizado y hacer planes para hacerlo pronto? Necesitan nacer del agua y del Espíritu. Irán, Dios te bendiga. Bien, Irán también. Irán ya tomó su decisión de ser bautizado también. Esta mujer también tomó su decisión de ser bautizada y nacer de nuevo. No tiene que ser hoy, pero tú quieres pronto ese paso. Quizás no estás ni casado y quieres casarte y arreglar tu vida con Dios y luego ser bautizado. Ven aquí, queremos consagrarte a Dios en esta hora. Y felicitaciones a todos los que se han puesto en pie, porque necesitamos levantar a Cristo. Necesitamos nacer del Espíritu para ir al reino de los cielos. ¿Hay alguien más que desee ser bautizado? Ven aquí, cantemos una vez más, renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Dios te bendiga. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Cámbianos, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Dios te bendiga, hijo. Necesita más de ti. Voy a hacer un último llamado. Gloria a Dios por estas personas que quieren ser bautizadas. Amén. Pero yo sé que aquí hay muchos más. ¿Saben? Quien te está llamando es Dios, no yo. Díganme ustedes, si la salvación es algo personal, quien tiene que tomar la decisión de acercarse eres tú. Y yo sé que aquí hay personas que necesitan de Dios. Yo sé que aquí hay personas que quieren entrar al reino de los cielos, que quieren que sus vidas sean transformadas. Ya llegó el momento de que nuestro pecado quede en el pasado y que pueda comenzar una vida nueva con Jesús. Si hay una persona más que le gustaría nacer del agua y del Espíritu, porque no ha sido bautizada, venga aquí. Dios te está invitando. Y dile: Señor, quizás esté hablando a alguien que fue miembro de esta iglesia y se apartó y necesita volver a renovar un pacto con el Señor. Quizás esté hablando a alguien que conoció y después de un tiempo ahora volvió. Tú necesitas renovar un pacto con el Señor. Quizás estoy hablando a alguien que vivió en pecados, quizás terribles, y necesita cambiar. Dios quiere salvarte. Ven a Jesús ahora. Esta es la última invitación que Jesús te extiende hoy y puede ser la última de tu vida. Vamos a cantar una vez más, y si mientras canto alguien siente ese deseo, pase ahora y luego terminaremos con una oración. Renuévame, Señor Jesús. Dios te bendiga. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ven a Jesús ahora. Pon en mí tu corazón. Con fuerza, díselo al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si hay alguien más, pase ahora. Necesita más de ti. Esa es la última oportunidad. Pasa ahora, Jesús. Necesita más de ti. Tomémonos de las manos quienes estamos aquí. Vamos. Quien quiera hacerlo con quien está en el puesto, este es un momento solemne. Dile al Señor: Señor, no quiero ser más un creyente, quiero ser un discípulo, úsame. Señor, envía tu Espíritu para que podamos nacer de nuevo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra ha hecho eco en nuestras vidas. Porque al colocarnos en pie, Señor, queremos que haya un nuevo nacimiento en nuestra vida, Señor. Quienes han venido aquí a la plataforma desean nacer del agua y del Espíritu. Dales ese nacimiento por el poder tuyo, por tu gracia redentora. Oh Señor. Y a quienes nos hemos puesto en pie, oh Padre, perdónanos. Perdónanos por solo leer la Biblia y no predicarla. Perdónanos por esperar a que nos llamen a trabajar en lugar de ir a trabajar aunque no nos llamen. Perdónanos, Señor, por estar a veces criticando porque no somos visitados o atendidos en lugar de ir a visitar y atender a otros. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de compromiso contigo. Perdónanos. Pero ayúdanos a ser personas nuevas. Señor, permite que cada uno de los que estamos aquí experimentemos el nacimiento del Espíritu. Que tu Espíritu Santo descienda, entre en nuestra vida, Señor.
como Nicodemo, fue transformado a una costa, Señor, de perderlo todo, de perder su puesto, de perder sus honores. Estuvo dispuesto a levantar a Jesucristo, nuestro Salvador, y a recibir, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Gracias porque nos ayudas a nacer de nuevo. A este grupo de personas que ha tomado la decisión de ser bautizados, ayúdale, rodéales con tus ángeles, Señor. Que nada ni nadie los aparte y que ellos hoy puedan, Señor, decidir el día de su bautismo. Cuídales. Quienes quedamos almorzando aquí, bendícenos y acompáñanos. Quienes vamos a estar en la clase bíblica a las 2:30, Señor, que podamos seguir creciendo con el estudio del libro de Apocalipsis. Quienes vendremos a la sociedad de jóvenes, y si alguien va a casa, ayúdale para que levante a Cristo en su vecindario, en su trabajo, con sus amigos y familiares. Renuévanos y haz que nazcamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén, Señor. Amén.